¿Qué tal? Bueno, lo último que probamos es que J de f de x era mayor o igual que 1 entre t más epsilon a la n por J de s. Ajá. Y esto es menor o igual que t menos epsilon a la n por J de s. ¿Sale? Y esto le ponemos desigualdad 7. ¿Va? Recuerden que lo que estamos intentando hacer es encontrar una partición de borelianos, ¿ok?, que satisfagan varias propiedades ahí, en particular que f restringido a cada conjunto era simétrico, era como un tipo de equivalencia, casi una equivalencia, módulo una matriz invertible S. ¿Sale? Entonces, en el camino, de hecho definimos el conjunto de puntos, era la intersección de los puntos que cumplían 4, que era una desigualdad para f. Ajá. Que nos decía que f, el gradiente de f de x era una función lineal casi invertible, ¿se acuerdan? ¿Okay? Y 5 que nos hablaba sobre la diferenciabilidad de x. Ajá. Bueno, entonces, otra propiedad de los conjuntos f de SJ es que si x y y están en f de SJ y x menos y es menor que 1 entre j, entonces por 5, ¿okay?, con b igual a y menos x, tenemos que f de y menos f de x menos el gradiente de f de x en y menos x, ¿okay?, es menor o igual que epsilon sobre sy menos sx. ¿Okay? O sea, esto me está diciendo que estás fijándote en todas las x que satisfacen que esto, que este incremento, este resto, es de orden O pequeña en S de B. Orden O pequeña en S de B. Es lo que me está diciendo esto. ¿Sí? ¿Va? Bueno, pero esto implica que f de y menos f de x en módulo, en norma, menos el gradiente de f de x en y menos x, todo esto en módulo es menor o igual que epsilon por s de y menos s de x. Esto es por triángulo. Ajá. Y de aquí, pues vamos a desglosar esto, porque esto nos da dos desigualdades, ¿no? Entonces tenemos que f de y menos f de x en módulo es menor o igual que el módulo que la norma del gradiente de f en x de y menos x más epsilon por s de y menos s de x. Ajá. A esta desigualdad le ponemos asterisco. Y luego f de y menos f de x es mayor o igual que el gradiente de f de x por y menos x, ajá, más, lo voy a poner abajo, más epsilon, perdón, menos, es de hecho menos, porque este es más, ajá, es menos, aquí lo pongo epsilon por s de y menos s de x. Este es doble asterisco. No hice más que desglosar el valor absoluto, ¿no? ¿Okay? Entonces, 4 y asterisco implican que f de y
menos f de x es menor o igual que el gradiente de f de x en y menos x más epsilon por s de y menos s de x, y todo esto es menor o igual que t por s de y menos s de x. Ajá. Entonces a esto le ponemos 8. ¿Sí? ¿Ok? Eso es porque esta era, según 4, menor o igual que t menos epsilon por s en b, ¿no? Ajá. Por eso ya no me aparece el epsilon. ¿Sí? Y luego f de y menos f de x, igualmente aplicamos 4, pero ahora a doble asterisco. Esto es mayor o igual que el gradiente de f de x por y menos x menos epsilon s de y menos s de x, y esto es mayor o igual que 1 entre t, ajá, por s de y menos s de x, y a esto le ponemos 9. ¿Sale? ¿Ok? ¿Va? O sea, me está diciendo esto que a fuerzas, en este conjunto de puntos que estamos definiendo, en este conjunto de puntos se satisface las desigualdades que queríamos, ¿no? ¿Okay? De las que habla el teorema. Bien, ahora en sí hay que verificar que el conjunto de puntos satisface todo lo que queremos. Ok, ahora, si tenemos una sucesión xk y este es un subconjunto denso de F, el cual existe porque pues, es un subconjunto además en Rn, ajá, y renombramos la sucesión de conjuntos F de S J intersección la bola de radio 1 entre 2J por XK, ¿okay? Con S en nuestro conjunto denso numerable de las matrices invertibles cuadradas y JK natural. Ajá. Entonces, si lo renombramos como FL con L en los naturales, entonces por 7, ¿okay? Por 8 y 9, inmediatamente vemos que se satisfacen uno, ¿ok? Y 3 del enunciado del teorema, ¿sale? 1 y 3 del enunciado del teorema son esta desigualdad, ajá, esa desigualdad, y 3 es la 7, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Bien, esto es para cada FL, para cada FL.
¿Ok? Entonces, igualmente, 2 se satisface trivialmente, ¿ok? Para cada FL. Para cada FL por 4. ¿Sí? ¿Sale? ¿Ok? 4 es la condición 2. ¿Ok? Bien. ¿Qué falta demostrar? Hay que demostrar que F es la unión de S en G con J en los naturales con F en SJ. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, en sí, la partición que vamos a tener, acuérdense que en sí quedamos que más bien había que encontrar conjuntos que cumplieran lo requerido, y para encontrar la partición definíamos F1 igual a... El primero era F1, el segundo era F2 menos F1, el tercero era F3 menos F1 unión F2, así, ¿no? Para encontrar una partición. Estos conjuntos, como vemos, satisfacen lo requerido, los FL. Si yo pruebo esto, también se satisface para los FL esta misma propiedad. ¿Por qué? Porque los XK son densos en F. Ajá. Entonces ustedes podrían decir, ¿qué tal que hay un elemento aquí en la unión? ¿Ok? Más bien hay un elemento en F, más bien, perdón, hay un elemento aquí que no está en... A ver, no, espérenme. ¿Qué tal que hay un elemento en F que no está en la unión de los FL? Eso jamás va a suceder. Eso jamás va a suceder, porque si nosotros probamos esto, pues definitivamente, como la XK es un conjunto de esto, para cada X en esta unión, siempre hay un XK y una J suficientemente pequeños, de tal manera que ese elemento está aquí, en la bola. Ajá. Entonces, si está acá y está en la bola, pues está en la intersección de estos. ¿Sale? Entonces, lo único que tenemos que probar es esto, ¿ok? Para demostrar que los FL tienen las propiedades requeridas. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a usar un resultado de álgebra lineal. Entonces, para esto, sea X, ya saben, en F. Ajá. Y consideramos la descomposición polar del gradiente de f de x. Ajá. Esto es el gradiente de f de x se escribe como p de x por s de x, donde S de x es una matriz simétrica cuadrada y P de x es una proyección, de hecho es una matriz ortogonal de orden n por m. ¿Sí? ¿Ok? ¿Va? Ese resultado es de álgebra lineal, incluso también se puede probar en espacios de Hilbert, operadores continuos en espacios lineales continuos en espacios de Hilbert. También se llama descomposición polar, pero esto es algo que se llama una casi isometría. ¿Ah? Bueno,
Vamos a descomponer la f de esa manera. De hecho, si no se acuerdan, eso lo deben ver en lineal 12 cuando ven raíz cuadrada de una matriz. Porque esta P de X, de hecho, es una matriz cuyo valor absoluto es 1. Y el valor absoluto se define en términos de la raíz cuadrada de la matriz. Bueno, no necesitamos esas propiedades ahorita, pero se los digo por si quieren recordarlo. ¿Va? Entonces, como tenemos que J de f de x es positivo, S de x pertenece a G de Ln, entonces en particular por la observación inicial, que le puse observación hasta punto, ¿okay? Podemos encontrar una S en G con la propiedad de que la norma Sx con S a la menos 1 es menor o igual que T menos epsilon, y la norma de S por Sx a la menos 1 es menor o igual que 1 entre T más epsilon a la menos 1. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿por qué? No es trivial. Ajá. La observación asterisco decía algo así, que la norma de T por S a la menos 1 era menor o igual que 1 más delta por la norma de S a la menos 1 y viceversa. Ajá. Y de eso quiero obtener esto. ¿Sí? Entonces, vamos a probarlo. En efecto, por la observación punto, tenemos que la norma de Sx por S a la menos 1 es menor o igual que 1 más delta por la norma de S a la menos 1. ¿Sí? Es la observación punto. Y también tenemos que S por Sx a la menos 1 es menor o igual que 1 más delta por la norma de Sx a la menos 1. Ajá. Y vamos a ponerle a esto 10. ¿Sí? Que es la aplicación de punto. ¿Va? Entonces vamos a probar que de aquí, a ver, permítanme porque oí ahí un ruidín. No, esa es mi imaginación. Vamos a probar que 10 implica esto. Ajá. Entonces, y por cierto aquí se me olvidó, la hipótesis de esto era que era para la norma de Sx menos S menor a delta. Pues notemos lo siguiente. Fíjense, ¿cuál es la idea para lograr el objetivo? Aquí. Porque uno tiene dominado esto y esto. Uno podría decir, ¿sabes qué? Vámonos a agarrar delta mucho más pequeño que algún epsilon 0 o sea, menor que la norma de Sx a la menos 1. Ajá.
Así, si ustedes toman un delta, fíjense, ustedes toman este delta, existe una S que aproxima ese X, porque ese X está en GLN, entonces hay una S en G que lo aproxima, la S es además invertible, porque G era un conjunto ensonumerable, existe una S, satisface esto, y si la delta la tomaron inicialmente menor que epsilon 0 entre la norma de Sx a la menos 1, pues inmediatamente esto es menor que 1 más epsilon 0. Y luego toman epsilon 0 mucho más pequeño que esto, de tal manera, porque esto es mayor a 1, esto es mayor a 1. Recuerden que esto era mayor a 1 y esto es mayor a 1, esto era menor a 1, pero con este era mayor a 1. ¿Sí? Entonces toman epsilon 0 de tal manera que 1 más epsilon 0 sea aún así menor o igual que esto. Y ya acabaron. Pero no pueden aplicar ese argumento acá arriba. No pueden decir, y tomo la delta también al mismo tiempo menor que epsilon 0 entre la norma de C a la menos 1. No pueden porque la norma de C a la menos 1 depende de delta. Es decir, ustedes no la van a controlar. No tienen ningún control sobre esta. En el momento en que dicen delta, dicen quién es delta, inmediatamente tienen este valor dado. Y ustedes no lo pueden controlar al principio. Inicialmente. Entonces yo lo que quisiera es controlarlo. ¿Cómo lo pueden controlar? Aproximando la inversa, las inversas. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a hacer, es la idea. Bien, entonces notemos lo siguiente. S a la menos 1 por S menos SX a la menos 1 por SX, pues esto es 0, ¿no? Puras identidades. Luego esto es S a la menos 1 por S menos SX, más S a la menos 1 menos SX a la menos 1, ¿ok? Por SX. ¿Están de acuerdo? Ahí tenemos S a la menos 1 por S, SX a la menos 1 por SX, y luego estamos sumando un 0, que es S a la menos 1 SX y S a la menos 1 más S a la menos 1 SX. ¿Okay? Bueno, eso es 0, eso quiere decir que esto es 0, o sea, este es el inverso de este, aditivo. Entonces esto es S a la menos 1 menos SX es menos 1 por SX, y esto es S a la menos 1 por SX menos S. ¿Sale? Ok. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Que como esto es invertible, lo paso para el otro lado, tengo que S a la menos 1 menos SX a la menos 1. Esto es igual a S a la menos 1 SX menos S por SX a la menos 1. ¿Sale? ¿Va? Bueno, entonces, la norma de S a la menos 1 menos SX a la menos 1 es menor o igual que epsilon por la norma de S a la menos 1 por la norma de SX a la menos 1. ¿Sí o no? ¿Ok? Porque pues, la norma de esto... Aquí me faltó una entonces, La norma de esto es igual a la norma de esto, pero la norma de esto es menor o igual que el producto de las tres normas. La norma de este, la norma de este, y la norma de este yo la estoy dominando con epsilon. Porque... ahí le puse. Pónganle epsilon. Le puse aquí delta. Pónganle epsilon. ¿O cómo será? No, a ver, está bien, todo está bien, nada más mi notación es la que quiero arreglar. Esta delta, ok, y vamos a determinar epsilon. ¿Quién es el epsilon? Para que
me quede lo que quiero. No, es que epsilon, ya lo estoy usando el epsilon para otro. ¿Cómo le pongo? Que no me gusta. Ya puse epsilon. Creo que más adelante voy a poner epsilon 0. No, vamos a ponerle delta, a ver si. Delta. Sí, vamos a dejarle delta. Es nada más la anotación. ¿Sale? Es que estoy usando epsilon. Pues esto le ponemos delta. Ajá. Ok. Pero esto de aquí, que lo escribo acá, es menor o igual que delta, ajá, por la norma de Sx a la menos 1 por, y aplicamos triángulo, S a la menos 1 menos Sx a la menos 1, ajá, más la norma de Sx a la menos 1. Y vamos a despejar el término este de aquí. Ok, entonces despejamos y me queda que la norma, hacen la cuentita, menos Sx a la menos 1 es menor o igual que epsilon, otra vez delta, okay, por Sx a la menos 1 al cuadrado sobre 1 menos delta por Sx a la menos 1 en norma. ¿Sí? Y esta es una estimación muy buena porque nos está estimando la norma de esto en términos de puro Sx y delta, pero puro Sx. Ajá. Ok. Ahora, como Sx está dada, podemos tomar delta mayor a 0 y menor que 1 entre 2 por la norma de Sx a la menos 1. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces menos epsilon por la norma de Sx a la menos 1 es mayor que menos un medio. Ajá. Otra vez epsilon, caray. Delta. ¿Sí? Y restado con 1, tenemos que 1 menos delta Sx a la menos 1 es mayor que un medio. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo esto? Invierten y esto, 1 entre esto es menor que 2. Pues por lo tanto, tienen que S a la menos 1 menos Sx a la menos 1 en norma es menor o igual que 2 veces delta por la norma de Sx a la menos 1 al cuadrado. ¿Sale? ¿Ok? ¿Va? Entonces vamos a sustituir esto en 10. Entonces ahí va una condición para la delta. Ajá, la delta que proponemos. ¿Sale?
Por lo tanto, en 10 tenemos que si además delta es mayor a 0 y menor a 1, o sea, además de la condición que ya pedimos por aquí, además tiene esta propiedad, entonces Sx por S a la menos 1 es menor o igual que 1 más delta por, y le aplico triángulo a la norma de S a la menos 1, entonces eso es S a la menos 1 menos Sx a la menos 1 más la norma de Sx a la menos 1, ¿sale? Como la delta es menor a 1, esto es 1 más delta por, perdón, antes de eso, vamos a usar esta estimación, esto es menor que 2 delta por la norma de Sx a la menos 1 al cuadrado más la norma de Sx a la menos 1. ¿Sí? ¿Ok? Y esto es menor que 1 más delta por 2 veces la norma de Sx a la menos 1 al cuadrado más la norma de Sx a la menos 1. ¿Sí? O sé que delta es menor a 1. ¿Va? ¿Ok? Y además, también tenemos para la otra estimación que S por Sx a la menos 1 es menor o igual que 1 más delta por Sx a la menos 1. Entonces, además pedimos que delta sea menor o igual que algún epsilon 0, una constante, sobre la norma de Sx a la menos 1 más 2 veces la norma de Sx a la menos 1 al cuadrado. Y esto sea menor o igual que epsilon 0 sobre la norma de Sx a la menos 1. Ahí está. Y entonces aquí hay que ponerle epsilon 0. Podemos tomar esto, que sea epsilon 0, ¿sí?